Buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Kaliek. Eh, Sonido de mi gato. Bueno, hoy quería compartir algo que surgió hace un tiempo, más o menos 2 semanas. Estaba transitando el tema de poder expresarme y armar videos y poder compartir todo lo que me estaba pasando. Y en eso me llega un nombre que es Copérnico. Copérnico, bueno, empecé a buscar quién era, interpreté que es parte de mi ancestralidad. Me emociona un poquito porque es como muy fuerte. Em, bueno, empecé a investigar un poquito de Copérnico, qué onda con él, cuál era su historia. Y me pasa que, bueno, o sea, en su historia, él, digamos, sabía un montón estaba muy instruido, le apasionaba mucho lo que era la astronomía, el estudio del cosmos en sí. En ese momento de la historia había una teoría, que era la teoría geocéntrica, en donde se proponía a la Tierra como el centro del universo dentro de una tipo red, o sea, eh, tipo domo, en donde, bueno, estaba, ¿cómo se llama? La Tierra y el resto de los planetas que se habían descubierto hasta ese momento y el Sol. Por mucho tiempo se sostuvo esa teoría hasta que, bueno, este señor, Nicolás Copérnico, dedica la mayor parte de su vida en, digamos, en estudiar esto porque había algo más que, o sea, no le cerraba. Él propone, o sea, le confiesa a su persona más allegada, donde él confiaba, la teoría que tenía él sobre el universo, donde propone la teoría heliocéntrica, en donde no estaba la Tierra, sino que estaba el Sol, ¿sí?, en el centro del universo, no del sistema solar, sino del universo, y que los planetas giraban alrededor de él. Ambos dos sostenían que era finito el universo, que estaban dentro de un domo, pero la diferencia era que uno proponía la Tierra y el otro proponía el Sol. Uy, estoy como... es muchísimo lo que se vibra en el cuerpo. Cuando hablo de este personaje. Bueno, ¿por qué llega Copérnico, digamos, a mí, a mi cabeza llega? Porque por el miedo a la expresión, al hablar, a exponer algo distinto. Entonces, de ese lado lo relacioné. Entonces, bueno, empecé a investigar más. Yo estudié astrología, a mí me gusta muchísimo lo que es todo lo que son el estudio del cosmos. Y bueno, con algo tenía que tener relación. Después, hablando con otros maestros, empezamos a charlar, qué sé yo, así, digo, bueno, ¿cómo puedo expandir la astrología? ¿Cómo se puede expandir? Porque este señor se presenta por algo, dije. Entonces, mientras hablaba con un maestro, empezó como a, no sé, que me empiezan como a vibrar las manos cuando hay como mucha vibración, mucha energía. Supongo que es una forma de como cuando mi elevada me baja información y soy consciente de eso. Entonces empecé a escribir, empecé a escribir. Y lo que surgió como para expandir la astrología como la conocemos. En su momento, la astrología pasó de ser predictiva, con planetas que marcaban
cosas, por ejemplo, maléficas, Saturno, Plutón y ese tipo de cosas. Entonces, pasa que, bueno, empecé a escribir y, bueno, les comparto ahora lo que dibujé, ¿sí? También a su vez me bajó una frase, ay, estoy súper nerviosa, pero no porque esté nerviosa yo, sino que quiere salir, quiere expresarse todo lo que está acá. El sonido del silencio, ¿de dónde venía? Entonces fue como que la imagen que se me trasladó fue en el mismo universo, ese silencio como o sea, no es de creación, pero es como el momento antes de como la explosión o la supernova, una cosa así, fue que sentí. Entonces, bueno, y a su vez, escuchando otra maestra que hablaba del sonido del gong, con otro maestro también, dije, esto se entrelaza de alguna manera. Entonces, bueno, ahí se los muestro. Ven que doy vuelta a la cámara, así se ve. Bien, así está el dibujo, ¿sí? Dice el sonido del vacío, la respiración del silencio, el inicio del origen. Es como dentro de la astrología lo que sería el mapa astral, es un círculo, pero a su vez era como la forma como del gong. Entonces, desde el centro, perdón, hacia afuera, hacia el exterior, era como, bueno, el sonido ese del gong de la creación de Dios Universo hacia el exterior, hacia el afuera. Bueno, lo que anoté acá es que cada nota es el proceso de creación, cambia la frecuencia, son como los pasos de la evolución. Esa fue como la primera, que era una cuestión como cada vez que eran como los cambios en la evolución en sí, como las explosiones de la supernova, era el sonido del gong. Cada vez que se tocaba, no literalmente, no, sino que como esa frecuencia cada vez que sonaba era como el cambio, algo así era como me lo mostraba. Bueno, ahí les muestro el segundo. Bien, acá en perdón lo casero, pero bueno, vamos a intentar de que se entienda. Una vez que ese sonido de la creación estaba, ¿sí? Se muestra como el círculo, la rueda del zodíaco, como Maika, ¿sí? Entonces, cuando lo dibujaba, me mostraban los 4 cuerpos, o sea, los 7 días de la creación, ¿sí? Como lo muestran en la Biblia, los 7 días de creación dividido. Entonces, los 4 elementos, ¿sí? En conjunción con el cuerpo de biología, de emociones, y el de conciencia o inconsciencia, la fusión de estos 7, perdón, de los 4 y de los 3, hacían el último cuerpo, que es el de conciencia. Sí, entonces acá lo anoté, a ver si se puede ver bien. Dice, astrológicamente pertenece a los 4 cuadrantes del camino evolutivo, ¿sí? Sería como así y así. Los 4 elementos, agua, tierra, aire, fuego, más los 3 cuerpos, biología, emociones, inconsciencia o conciencia, representan a los 7 días de la creación. El conjunto forman al cuerpo de energía, el 8º cuerpo, el infinito, el 8, Dios Universo. Bien.
Y anoté como, esa fue como, sería como puse Maika, ella en sí misma, como ella en sí misma dio como el paso para primero ella y después se abría hacia el humano, hacia los diferentes, eh, em, sería como dentro de su cuerpo, en el agua, las diferentes células para todo lo que hoy existe, ¿no? Entonces me pasaba que, digo, bueno, en uno de los videos de ella, de Maika, Sara Maika, en el canal de YouTube, cuando explicaba lo que era Inmaculada Concepción, entonces cuando la parte de ancestralidad lo marcaba como en la columna. En la parte hoy, o sea, lo que se conoce, ¿sí? Sería que tenemos 5 vértebras lumbares, 12 dorsales y la sacra. En este caso ella mostraba como 12 vértebras lumbares que representaban la ancestralidad del humano, ¿sí? Que eso es lo que hoy, digamos, cada uno de nosotros vamos como transitando las diferentes ancestralidades para expandir y para completar, digamos, todo lo que es la evolución en sí. Entonces fue como un clic que me hizo en la cabeza y dije, bueno, 12 vértebras, 12 casas de la astrología. Entonces digo, bueno, y en ese momento iba como dibujaba los bocetos, entonces dibujo de vuelta la rueda zodiacal con las 12 casas, pero a su vez divididas como en grupos de 3 de los 4 cuerpos. Ahí se los muestro. Bien, ahí sí se puede ver. Bien, esa sería la rueda zodiacal, ¿sí? Cada uno de los cuartos, ¿sí? Está dividido por colores. En este caso sería el cuerpo de biología, ¿sí? El cuerpo de emociones, conciencia e inconsciencia, y el de energía. Entonces dije, wow, el humano, ¿sí? Como el ser en sí mismo, son como las 12 ancestralidades para hoy terminar de completar y pasar al cuerpo de energía. En uno de los cuadros de Dan Maruk muestra, digamos, cómo es la evolución. Esto sería como la misma representación, pero a través de la astrología, de las casas. Y era como que cada vez que sería como que tocara la primera casa y todo se expandía por infinito. La segunda igual, la tercera igual. Entonces digo, bueno, si nos ponía a relacionarlo con cada una de las casas, por ejemplo, Aries, la casa 1, representa lo que es el inicio, el impulso de la vida misma, ¿sí? Dentro de lo que sería el cuerpo de biología. La casa 2, que hace referencia a Tauro, es justamente la formación o la evolución del biológico nuestro en sí mismo. Y la casa 3, que tiene que ver con Mercurio, con Géminis, ¿sí? Sería como empezar como a racionalizar, ¿sí? Realmente todo este proceso. Y ahí formábamos estos 3 cuerpos, forman, digamos, un ambiente que sería la parte del cuerpo de energía o conciencia, como enfocados simplemente acá. Pasar al segundo cuerpo, que era el cuerpo de emociones. Justo arranca en la casa 4 con Cáncer, que tiene que ver con la luna, las emociones en sí misma, ¿sí? Pasar a la casa 5, que es la individualidad, pero desde el ser como egocéntrico, pero no desde un aspecto negativo, sino como del
del capricho del yo soy, ¿sí? Pero desde un lado, desde baja percepción de conciencia sería, algo así. Cuando pasamos a la casa 6, es justamente la salud en sí, cómo empieza a repercutir las emociones en el cuerpo, en la salud. Una vez que se completaba esta parte, ¿sí? El humano iba transitando, encontrábamos que acá ya completábamos el cuerpo de emociones. Al pasar al tercer cuadrante, que era el de conciencia o inconsciencia, la casa 7, que es el reflejo de la casa 1, ¿sí? Es yo mirándome en el otro. El otro es mi espejo, me muestra esas emociones que quedaron acá, que no se cristalizaron, que no sé cómo se trascendieron. Entonces, el otro me muestra. La casa 8 tenía que ver, sí, justamente hace referencia a Escorpio y es justamente las emociones más profundas, sí, para realmente empezar a traerlas a la luz en conciencia. Y la casa 9, cómo trabajar esas emociones, es donde aparecen, por ejemplo, las diferentes religiones, los diferentes, las diferentes herramientas, sí, como las holísticas también. Ahí como que completaríamos la parte del cuerpo de conciencia e inconsciencia, es como que traemos a la conciencia todo eso que, digamos, se viene transitando desde el origen, desde acá. Cuando pasamos al último cuadrante, que sería el cuadrante entre la conciencia, el cuerpo de conciencia y el cuerpo de energía, ¿sí? Entramos en la casa 10, que sería la estructura en sí, pero cómo uno se empieza a replantear todo esto, ¿sí? Como esas diferentes creencias, las diferentes formas de relacionarnos con el cuerpo, casa 2, la casa 6, la salud, cómo las emociones y cómo el otro me empieza a espejar, o sea, me muestra lo que yo tengo que trabajar. Justamente en la casa, yo lo marqué como hoy, como en la actualidad, ¿sí? La casa 11 representa Acuario, es como la conciencia en sí, acá. Entonces, como todo esto, elevar conciencia en justamente acá, cuando marca la llegada nuevamente de Maika, esto para empezar a elevar conciencia, entrar en el nuevo paradigma, transitar. Yo siento, digamos, la información que bajó es como que estamos transitando justo la casa 11 de toda la rueda. La última representaría el cuerpo cristal, la completud de todo el ser. Así que, bueno, eso es lo que quería compartirlo, ya que, bueno, es información que hace poquito llegó, lo dibujé, lo plasmé para que yo al verme luego, después, tenga más claridad y tal vez, porque todavía el tema de los planetas y ese tipo, los diferentes aspectos de lo que sería la astrología, todavía no sé cómo se relacionaría con esto. Así que, nada, bueno. Gracias, solo quería compartirlo y si resuenan, compártanlo. Y al que resuene también, si quiere expandirlo, acá estamos.